Técnico de Colón, que hoy está trabajando en la institución. Lo voy a saludar a Marito Siacua. Mario, ¿cómo te va? Jorge Cantero te habla. Hola Jorge, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, Marito. Bueno, hace rato que queríamos hablar con vos y... Escuchá Jorge, sí. La última nota que hice por radio la hicimos con vos, la hice con vos hace un año más o menos, un año y medio, cuando me había retirado del plantel profesional, así que por lo menos tengo el gusto de volver a hablar con vos. Sí, siempre agradecerte porque siempre estás ahí para, bueno, ya en otras oportunidades que te había preguntado si querías venir, no se dio o no podías. No te daba, sí. Pero bueno, gracias por volver a hablar con nosotros y preguntarte, porque la gente también se pregunta, ¿qué hiciste después de tu paso por primera? Si bien nos habías contado en su momento, ahora, ¿qué función estás cumpliendo en Colón? Ya, para agregar un poco a lo que vos decías también, después yo fundamentalmente tomé un poco de distancia también de los medios, sí. Después de haber, porque varias veces me has invitado y por una cosa o por la otra no se podía dar la charla, y también había tomado un poco de distancia de los medios como para pasar el momento, ¿viste? Estaba trabajando gente muy allegada a mí en primera división y por ahí es inevitable hablar del paso mío en primera, entonces había decidido tomar un poco, como te decía anteriormente, distancia, pero siempre, bueno, los que están en el mundo de Colón y los hinchas, los que siguen un poco a Colón, saben que nunca me alejé de la institución, al contrario, seguí trabajando con la humildad que lo hice siempre y tratando de dejar todo por el club, por los colores, por uno trata de acompañar al proyecto, y por eso siempre me costó mucho desligarme, más allá que he tenido propuestas para irme. Es muy difícil cortar el lazo, el vínculo sentimental que tengo por el club. Sí, nosotros habíamos escuchado y en su momento se decía mucho de que tenías ofertas de otros equipos y elegiste quedarte en Colón. ¿Cuál fue tu trabajo a partir de ese momento que dejaste ser del técnico de la primera? Mira, bueno, para agregarte, tuve 2 o 3 ofertas, una de Chile muy concreta, recomendado por un ex compañero de Newell que está trabajando muy bien allá, y realmente vos que has vivido, o los que han vivido o los que han estado ahí dentro del club, es muy difícil despegarse. Y bueno, sí, decidí quedarme en el club y siempre trabajando con juveniles. Yo siento que tengo esa capacidad, más allá de lo que he vivido, la experiencia, que para mí a la distancia, primero uno lo veía como más complejo todo, pero a la distancia lo veo como muy positiva para mí y para toda la gente que trabajó conmigo en la primera división. Lo veo ahora con mejores ojos que antes, ¿me entendés? Sí. Y me parece que, bueno, el hecho de seguir vinculado al club y que Rubén me haya abierto las puertas en su momento en las divisiones inferiores, a mí me gratificó mucho. Que Germán me haya confirmado como coordinador de divisiones inferiores significa que uno, desde el lugar que tiene, hace todo lo posible para que estos jugadores después el día de mañana puedan jugar en primera división, y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Desde que dejé la primera división pasaron 4 meses, 5 meses, y volví a retomar el cargo de coordinador. Marito, ¿y ahora vas a continuar como coordinador? Porque se viene hablando de que podés agarrar la reserva luego de la salida de Ricardo Johansen. Mira, obviamente desde que yo dejé de dirigir la primera, que pasaron estos 4 o 5 meses, todavía Ricardo se había venido Ricardo Johansen. Cuando se va a Cencini, ahí empieza otra vez a tomar fuerza de que yo pueda volver a dirigir la reserva. Obviamente en ese momento no lo hice, porque Ricardo, al contrario, apostábamos al trabajo de él, acompañándolo conjuntamente con Javier López, bueno, Fernando Caló, Rubén, desde su lugar. En ese momento también estaba Fede de la Croce. Entonces, obviamente me aboqué a la coordinación. Existe la posibilidad, porque obviamente, más allá de coordinar, que uno en
el trabajo del coordinador es la organización de los entrenamientos, la distribución de jugadores, siempre supervisado por Rubén. El bichito ese de ser entrenador uno nunca lo pierde. Claro. Yo me considero, más allá de coordinador, me considero un entrenador. Yo por ahí a la tarde, cuando estoy dando vueltas viendo los entrenamientos, hay dos delanteros que no están haciendo nada porque están fuera del entrenamiento, y los agarro y les hago un trabajo de definición. Eso no lo he pedido. Y bueno, y la gente ahí que está en el fútbol me tiraron si tenía ganas de volver a dirigir, y bueno, estoy en eso. Agradezco obviamente que sigan confiando en mi trabajo, más allá de coordinador, como entrenador, y hoy hablando con Rubén le decía que bueno, yo mañana me voy a ver las inferiores a Rosario, voy a cubrir los partidos allá, la séptima, octava y novena, y que el lunes nos íbamos a juntar para darle un corte ya, porque el lunes empieza a entrenar un grupo a la tarde que no son los mismos chicos que estaban el año pasado, porque esos chicos, la mayoría en su 80... No sé si soy muy extensivo en el comentario, no sé, ¿está bien? No, está bien, sí, Mario. Hay un grupo que empieza a entrenar el lunes a la tarde con Javier López, Marcelo Goux y Fernando Calou, porque se ha renovado ese grupo, porque el 80% del grupo que estaba con Ricardo Johansen ya está en primera división, gracias a Dios. Sí. Se han incorporado al plantel del Xavi Forestelo. Yo me voy a involucrar también con ese grupo para entrenar, y bueno, y en el transcurso, en el recorrido de los entrenamientos y demás, se decidirá quién dirige la reserva de AFA. Pero bueno, entusiasmado con el lunes de empezar otra vez en una función mucho más directa al campo y al entrenamiento. Tengo entendido que se cambia la forma de trabajar de la reserva. Antes era como que trabajaban solos, era un único plantel, ¿ahora cambia eso? Sí, eso es lo que se ha evaluado en este proceso. Bueno, ya lo he empezado a hablar con Pablo Morán cuando estaba él en primera división, y bueno, la llegada del Yagui Forestelo, que más allá de lo de Pablo, gracias a Dios, va a seguir trabajando con nosotros. Eso es lo bueno que tiene también el club. Hoy estaba hablando con gente, con el Turco, por ejemplo, la vez pasada hablé con el Tata Martino, y decían y valoraban la gestión también del club, de que más allá que hayamos dirigido la primera, y no por hacernos un favor, me parece que es por una cuestión de que por ahí la gente que ha dirigido la primera, en este caso yo con Rolly Carlen en su momento, y ahora, bueno, el zurdo porque se fue por una cuestión familiar, si no hubiese seguido en el club, porque era un aporte muy importante para la institución desde su conocimiento y de su experiencia como es jugador y como una persona que ha vivido en el exterior. Después, cuando me tocó a mí con Diego Cela y Gustavo Massad, yo me fui y ellos siguieron trabajando. Es como que Colón también hace una apertura, ¿no?, a la gente que realmente tiene condiciones, que tiene compromiso. Y bueno, ahora gracias a Dios Pablo Morán va a continuar con nosotros. Marcelo Gou se incorporó a la cuarta división. Sí. ¿El Leo Díaz sigue, Marito? Lo de Leo está en stand-by, me parece. Por lo que yo hablé con él, viste, en estos últimos días, obviamente fue una buena apuesta de parte de él. Lo que pasa es que vino Forestelo con su grupo de trabajo, y también Leo entiende de que como cualquier persona, obligarlo a un cuerpo de técnico a una persona ajena, me parece que es entendible. Pero Leo está muy agradecido a la posibilidad de haber estado en primera división. Bueno, Tapita, te sigo comentando, Tapita Segala volvió a la función de la sexta de AFA, y contestando un poco a tu pregunta, sí cambia la metodología, porque un grupo de jugadores para primera división, entonces los que nosotros teníamos antes era armado un grupo de reserva de AFA muy compacto y muy concreto, que eran entre 20, 22 jugadores que jugaban en reserva de AFA y alternaban en primera de liga con Javier López. En este momento de esos jugadores hay mucho: Conti, Zain, Jordan, Leis, Melif, Marco Fernández, Callejo, Argüello, Comachi. Todos esos chicos pasaron a primera división. Entonces ahora se renueva esa estructura y se inserta al grupo que quedó la cuarta de AFA. Y empiezan entre todos a entrenar el lunes. Y la idea es, obviamente, de lo que nos baje Forestelo,
es armar la reserva de AFA. Entonces no va a tener un entrenamiento diario, no sé si se entiende. Sí, entiendo. No va a tener un entrenamiento diario, vamos a entrenar con un grupo de 30 jugadores que llegado el fin de... ¿Qué es lo que hacíamos antes cuando estaba Mohamed, cuando estuvo Martino en su momento? Lo anteriormente fue un poco... no se utiliza tanto en los planteles de primera división como se vivió este año en Colón. Por eso, gracias a Dios, el equipo de la reserva tuvo un gran funcionamiento. Ricardo pudo tirar todos sus conocimientos, toda su idea y potenciar a los jugadores, pero esa metodología ha cambiado. Pero bueno, la metodología cambia, pero para bien, porque han subido jugadores a primera división. Ayer hablando con Forestelo, ya Meli Fernández no se habla tanto de la reserva, sino él ya habla de la primera división, y yo prefiero mucho más eso. Y hay chicos que antes no estaban involucrados en ese grupo, que si Dios quiere el lunes se van a incorporar a ese grupo. Entonces, bueno, se genera un movimiento mucho más amplio en el grupo ese de Primera Liga y Cuarta de AFA. Mario, te saluda Alejandro Paganelli. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Me quedé un poquito pensando con lo de Pablo. ¿Va a estar acompañándote en el trabajo diario también a vos? Sí, gracias a Dios, sí, porque en el momento cuando él viene al área selección y bueno, empezó a hacer su trabajo. Obviamente con Pablo no nos conocíamos mucho, pero hemos hecho una gran relación, porque imagínense, nosotros vivimos como con Rubén, con Cocho Álvarez, los que vivimos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el predio. Entonces se habla de la familia, se habla de fútbol, se habla de... Entonces las relaciones humanas se potencian mucho más, y el conocimiento de parte de la persona es mucho más amplio, y la verdad que conocí un gran tipo con muchas ganas de trabajar, y por lo que yo lo he ido viendo en estos tiempos es trabajar en el campo, un poco como yo. Exactamente, esa es la Entonces, función. yo le decía, hablábamos con Rubén Rossi, que bueno, el área de selección obviamente es un factor muy importante dentro de la institución, y hacen un gran trabajo buscando jugadores por todos lados, pero la estructura del club ha crecido muchísimo. Más allá que tenemos a Gustavo Marín en el fútbol infantil, que colabora un montón. Hoy, por ejemplo, estuvo toda la jornada del futsal ahí en universidad, pero la estructura ha crecido muchísimo, y le digo sinceramente, yo por ahí no doy abasto en el sentido de tener que coordinar todas las inferiores, de que el jugador que está que quedó como 19 en la citación, ¿por qué no está contemplado? Y bueno, a nosotros nos gusta siempre que los técnicos nos argumenten los que andan bien, pero también nos argumenten los que andan mal, y bueno, un poco la idea con Rubén es incorporarlo a esa función a Pablo, y que pueda colaborar mucho más va a ser un seguimiento la parte de campo. Mario, te habla Florencia Salas. Hola Florencia, ¿cómo te va? Bien, buenas noches. Querida, buenas noches. Primero preguntarte si tuviste la oportunidad de charlar con Forestelo y qué opinión tenés acerca de él como entrenador. Mira, con Forestelo hablé el primer día que lo presentaron, antes de la conferencia de prensa, y bueno, pareció un chico con unas ganas impresionantes. En el medio del fútbol siempre tenemos conocidos en común, y bueno, tenemos muchos conocidos en común que nos han referenciado. A mí me lo referenciaron a él, seguramente a él le deben haber referenciado cómo yo me manejaba y cómo trabajaba en el club, y bueno, de parte de los dos, gracias a Dios, tuvimos una buena conexión el primer día, y bueno, todos los días hablamos, se interioriza mucho. Fundamentalmente, vamos a ser realistas, se interioriza mucho sobre los juveniles que en este momento están trabajando con él. Por ejemplo, nosotros esta semana, el jueves, jugamos un amistoso contra Central Córdoba, y armamos el amistoso en un horario que él pueda ir, para conocer un poco más de lleno los chicos, algunos que no están con él, que venían jugando a reserva. Lo veo muy enchufado. Bueno, tenemos la suerte que gracias a Dios en el predio entrenamos todos juntos, a la mañana y a la tarde. Por ahí veo los entrenamientos, lo veo muy enchufado.
los jugadores me han hablado muy bien, los jugadores juveniles que le ha hablado, está muy arriba del jugador, así que obviamente con la expectativa que le vaya bien, y como él sabe y se lo hemos dicho, el éxito de él es el éxito de todos nosotros y de todo Colón. Marito, volviendo un poco a tu paso por la primera división como técnico, sacaste muchos puntos, fuiste uno de los técnicos que sacó muchos puntos, o sea, de los que más sacó puntos en los últimos años. ¿Qué pensás que hay que corregir? Por ejemplo, si te tocara dirigir nuevamente Colón, primero, si aceptarías en un futuro, y qué cambiarías o qué crees que fueron tus errores, y por qué la gente o por qué se decidió que no sigas en el cargo. Mira, obviamente esta pregunta, si me la hacía el día ese que hablamos hace un año, tenía una forma de pensarlo y de verlo. Sí. Mucho más pesimista, mucho más, como se le dice hoy actualmente, mala onda. Sí. Veía todo fantasma, o me recriminaba muchos errores, sí. Que tendría que haber hecho esto y no lo hice, y hablaba con Pablo Virgilio y por qué no le acertaba. Lo veía con muchísimo pesimismo, sí. Muchísimo. Cuando hice el duelo, obviamente, como todo, cuando uno hace el duelo y empieza a recorrer y habla con un técnico, hablé mucho con Roberto Sensini, hablo mucho con Pablo Morano, y estuve con el Turco hablando con él, viste, es como que después la gente gracias a Dios tengo la suerte que, más allá que sea tarde, porque a lo mejor en el momento que estaba más baqueteado por una realidad, sí. No se reconocía tanto, pero ahora como que se le da mayor reconocimiento a la campaña, a la valla menos vencida en el torneo Claro que sí, Mario, que se le da importancia. Entonces, como uno mismo empieza a valorar y a mirar con mejores ojos el paso que uno hizo por la primera. Todos los técnicos que uno conoce han vivido las complejidades que yo he vivido con respecto a jugadores, si se enojaban o no se enojaban, si jugaban. En ese momento me parecía que a mí solo me podía pasar, y después me doy cuenta que a todos les pasa, sí. Que todos luchan contra, o todos tratan de que lo más importante en el fútbol es convencer, lo más importante, que la cuestión mental es determinante, que nosotros obviamente tenemos mucha incidencia en el armado, por empezar, en el rendimiento del equipo, pero es determinante la predisposición del jugador. Así que lo que pensaba hace un año y que lo veía con malos ojos y con mucho más pesimismo, y lo veo más tranquilo. Por eso también me entusiasma, si bien no sé qué voy a hacer con la reserva, pero me entusiasma porque tengo ganas de dirigir. No sé si volvería a dirigir Colón, sé que en algún momento voy a dirigir, porque es una cuota pendiente que la tengo conmigo mismo, de que tengo que demostrármelo, algunas cosas que vos me estás preguntando, que las guardo en mi interior, y como que no digo que una revancha en el club, porque el club me dio la posibilidad y me dio la puerta de seguir trabajando. Al contrario, yo con el club tengo que darle mucho más por la posibilidad que me dio, pero sí estoy seguro y convencido que voy a volver a dirigir en algún otro lugar, y el día de mañana a lo mejor pueda tener un paso importante en el club, pero por ahora abocado pura y exclusivamente a las inferiores. Muy bien, Marito, ya para ir cerrando, con todo respeto te pregunto, y es algo que se viene hablando en las redes sociales, es el tema de quién le da la información o quién le da la decisión a Ricardo Johansen de que no sigue como técnico de reserva. Se comenta que lo hiciste vos y Horacio Ruiz. ¿Es cierta esta información? Sí, pero a ver, sí. Me parece que acá, no sé qué se puede comentar en las redes sociales. Sí. No es acá lo que a mí me informan es que se terminó un vínculo que no se renovaba. Por una cuestión de respeto y por todo lo que hemos pasado. Yo con Ricardo he estado todos los días acompañándolo, tanto Javier López, Rubén, que se armaba los entrenamientos, Cococho Algo, todos estuvimos trabajando alrededor de él, de su grupo de trabajo, de los jugadores. Obviamente me parece que
alguien de lo deportivo, justo Rubén ese día no había podido venir porque estaba enfermo. Ajá. Y bueno, me arrimé yo por una cuestión. A Ricardo lo conozco desde en Newell's Old Boys, lo conocí. Claro. Y la cuestión, los dirigentes le dieron una explicación dirigencial y después yo me quedé hablando de fútbol y de qué iba a ser de su vida, cómo estaba. Obviamente estaba triste, pero bueno, pero acompañándolo. Eso, no hay nada. Claro. Es entendible que, bueno, sí. un técnico que salió campeón en reserva, pero no lo tomó bien, al contrario, nos agradeció y me parece que le han hecho un par de notas y Ricardo, después yo también he hablado, está muy agradecido. No sé qué se puede estar comentando de lo que ha pasado. Sí, no, era eso nada más, que le habías comunicado a él que no seguía en Colón. Y nos queríamos sacar la duda. Sí, yo estuve en la reunión, pero no el que le comunica es el dirigente. Claro, está bien. Y yo acompañando por la relación. Imagínense que yo no, de estar todos los días con él, que el día que tienen que hablar, y si hubiese continuado también hubiese estado con él. Y cuando vino Leo Díaz, estuve con Leo Díaz, y cuando Leo Díaz nos siguió, que está en stand-by, hablé con él, porque uno asume también, no solamente para estar en los buenos momentos, sino asume claro. Cuando comunicamos con Rubén Ros y los jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta para el contrato, también estuve sentado en la oficina para comunicárselo, porque hay una relación de muchos años. No solamente me siento para decirle a los pibes que le hicieron contrato con Malovera y Sandrigo, sino a los otros que lamentablemente no le han hecho y que le estamos buscando club para darle una mano, porque consideramos que a lo mejor en otro club pueden tener posibilidades. Me parece que ese es el rol nuestro también, de asumir ese tipo de cuestiones.